Saludos, muy buenos días. Aquí estamos, es lunes, iniciamos la semana, un lunes que pinta lluvioso, con eclipses también anoche. Qué preciosidad de luna, ¿la viste? Así es. Pero una cosa hermosa, sí, ¿verdad? Señor. Bueno, los que tuvimos el privilegio de disfrutarla, que somos los madrugadores, los que salimos bien temprano a la calle, por lo menos ese tipo de cosas lo podemos disfrutar. Sí, claro que sí, a plenitud, y sin que nos los cuenten, ni sin que sea a través de las redes, como muchos. Y la verdad, esa luna preciosa yo me la disfruté definitivamente el día de ayer. Me puso a pensar en una niña que le gusta mucho la luna. Tú la conoces, a Camila. Ah, sí, claro. Sí. Eso es así. Pero este lunes tiene un número que se asocia en el imaginario del país a las elecciones. 16 de mayo. Sí, claro que sí. Y tiene que ver con Joaquín Balaguer. Además. Claro. 16 de mayo de 1986 es. 86. Estamos hablando. La vuelta del segundo periodo de Joaquín Balaguer a la presidencia de la República. Esa es la fecha. El periodo de los 8, ¿no? Sí, el periodo de los... Bueno, fueron 10. Bueno, sí, de hecho fueron 10. Fueron 10 años por tramposo que era Balaguer. Sí. No es porque andarle con vuelta, por las trampas de Balaguer, que le habían salido muy bien durante muchos años. En sus 3 periodos le había salido todo muy bien, pero que ya las cosas empezaron mínimamente a cambiar. Y entonces ya las fuerzas y polarizaciones eran distintas. Y ya usted sabe cuáles son los resultados, pero mira, desde entonces a la fecha y viendo lo que pasó en el Partido Revolucionario Moderno, que la verdad a mí me parece ser cara dura para que algunos digan la convención fue un éxito. Hay cosas que en las que de preferencia tú te tienes que quedar callado, porque escuché a algunos dirigentes de ese partido. Señores, ayer fue ratificado, les ponemos en contexto para los que no se han enterado, señor Paliza, el señor fue ratificado como presidente del PRD, el ministro administrativo de la presidencia, vamos a decirlo así. Del PRM. Ah, ya. Bueno, al fin y al cabo es lo mismo. Es como si fuera. O como si fuera. Pero hay la franquicia. Pensaba que es como si fuera, pero ya estoy casi creyendo que es lo mismo. Que es lo mismo. Sí, después de lo de ayer. Desde el punto de vista de lo que significa, sí. Y fue ratificada la señora Carolina Mejía a la Secretaría General. 100% de los votos. Por supuesto que no había otros contrincantes, ¿no? Evidentemente. Entonces hablaron. Se llama ejercicio democrático. Vaya. No, y encima de todo eso, decir hoy, no, la convención, y esa convención que no fue como se estaba acostumbrado, el PRM ha madurado, esta versión del PRD ha madurado. Y ya esas trifulcas vergonzosas, por cierto. No se producen. No se producen, pero ¿y cómo se iba a producir, mi hermano? Si ustedes se impusieron y no hubo contrincante en el ring esta vez, ¿no? Entonces así, por supuesto, no podía haber ningún tipo de... Digo, no estoy diciendo que necesariamente tenía que haberla. Hablo ni siquiera una abstención. No hubo nada de eso. Tú estás loco, abstención no, todo fue al 100%. Todo fue al 100%. Claro. Bien hecho, o sea, a la medida. A la medida. Y entonces hoy están muy orgullosos porque cómo ha madurado ese partido. Ahora se les olvidan muchas cosas, que precisamente ese accionar del día de ayer fue lo que provocó la estampida y a la construcción hace 7 años del Partido Revolucionario Moderno exitoso, porque bueno, a 7 años de nacido ese partido, hoy son gobierno. Entonces eso debemos decir que de alguna manera es exitoso. ¿O no? Bueno, si se mide por el hecho de que son gobierno ahora, a mí me parece que es como una ausencia de análisis objetivo de lo que ha pasado políticamente en el país después de. Bueno, yo digo exitoso porque alcanzaron el poder. Bueno, digo, yo no sé si... gobierno. De gobierno, exactamente. Y como al final del día eso es lo que procuran los partidos del sistema. Entonces, en el formato es así, tal y como lo dices. En lo real, pienso yo, en mi análisis, de hecho, lo que logró esa formación política fue facilitar el proceso de asalto definitivo, de manera directa, al gobierno de los grupos del poder económico permanente y hegemónico en el país. Bueno, digamos, porque creo que al final digamos que de la dirección del PRM, no, digamos que de la cúpula del PRM, del comité ejecutivo del PRM, que fue
en un ejercicio que, si bien no es ilegal, dicen ellos, Guido, por ejemplo, dice otra cosa. Dice que esa convención de delegados es solo para elegir, es válida para elegir al candidato presidencial, más no la dirección del partido como ocurrió como dicen los estatutos. Exacto, que eso es lo que dicen los estatutos, dicen ellos. Yo, como no soy PRMista, no manejo ni siquiera, no cubro ya el PRM, antes sí me sabía mucho, pero ahora en este caso, no sé si digamos que fue legal. Ahora, ético no es. Y además no le luce. Al PRM no le luce. Pues no le luce, porque vuelvo y te repito, Fernando, es lo que provocó la fractura, el cambio. El cambio, ¿verdad? Y Pues fractura de hecho y el cambio de nombre formal. Exactamente, es lo que ha ocurrido, fue lo que pasó en el día de ayer, y ellos salieron muy orgullosos haciendo discursos y hablando de la amplitud democrática y todo más. Parece recordar al presidente Luis Abinader, que fue quien tuvo la última palabra en ese tránsito, ¿no? Entonces, pero bueno, yo no quisiera ni siquiera que nos quedáramos en la situación del PRM como tal, porque me decías tú, me gustó lo de velatorio infame. Yo creo que eso es una expresión tuya, muy tuya, que yo he tomado para definir lo que ocurre también en el Partido de la Liberación pero antes de pasar hacia... Para ver de conjunto lo que pasa con todo el sistema de partidos. Pero antes de pasar al PLD, o a todo, ¿no? O a los PLD y a los partidos tradicionales en su conjunto, yo creo que es necesario describir lo que pasó ayer en el PRM como el primer acto reeleccionista del periodo, formal. No solo por el discurso al final de la jornada del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, sino porque se impuso efectivamente la lógica que él quería. Uno, la alianza con el sector de Hipólito, aunque sea transitoria, pienso que va a ser muy transitoria, por un lado, y por el otro, el tener una cabeza formal de partido en sus dos puestos principales, que no le haga ningún tipo de ruido a futuro, que no le cree ningún tipo de dificultad a futuro del programa que tiene definido para su proyecto reeleccionista. Yo pienso que el acto de ayer, más que la elección de una dirección del PRM, en los hechos significó una acción de tipo político reeleccionista, no otra cosa. Eso asegura entonces, no es la tranquilidad en el Partido Revolucionario Moderno. Esto tiene algunas otras aristas, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, que no creo yo que esté feliz ni esté conforme la gran cantidad de PRMistas de la base, por supuesto, que lo hayan excluido, y que excluidos como se sienten desde hace 2 años, dicen ellos, desde la lógica de que estar incluido es, por ejemplo, ser parte del tren gubernamental y de la nómina pública, pero también para la toma de decisiones. Y esa gran mayoría que no tuvo acceso ni pudo decidir las formas como ellos querían, o la metodología más participativa para el cambio de la dirección, yo no creo que esté feliz para una posible representación. Es lo que quiero decir, o sea, es el primer acto reeleccionista. No podría tener. Sin embargo, tiene un costo político. Y el costo político es a futuro que se va a pagar, porque no es lo mismo decir... ¿Es un mal cálculo, Fernando? ¿Es un mal cálculo? No, pero pues claro que sí. Sin embargo, es la procura de no tener ruidos ahora, porque piensan que como se hacen las cosas... Que las aguas se calmarán. El tiempo lo mata todo. Entonces, como se juega a eso, se hace un mal cálculo político, porque efectivamente no es lo mismo de cara a un gobierno que tendrá que enfrentar una oposición muy grande y activa, socialmente en la calle por los problemas económicos sociales, y políticamente activa en materia de una tendencia afrentista que obviamente se va a producir en la República Dominicana frente a un gobierno que no solo por el proyecto de la reelección, sino por la insatisfacción general de la población, estará progresivamente cada vez más aislado. Entonces, es una barbaridad suponer como un éxito
la elección de autoridades del partido en 300, cuando la regla decía, y cuando tiene mucho más sentido, que fueran 300 de miles de personas, ¿cómo sería si se dan unas elecciones abiertas, como efectivamente recomendaban las reglas internas del Partido Revolucionario Moderno? Entonces, ¿qué es lo que tú dices? Entonces, efectivamente hay que leer que aunque esto se vende como un triunfo y fue una cosa tranquila, tan tranquila como de tranca, no como a la mala, pero bueno, tranquila, el resultado en el mediano y en el largo plazo, es más, en el poco tiempo probablemente va a ser de mucha convulsión, sobre todo si uno se guía de lo que fueron las lecturas que hizo y la iniciativa política planteada por Guido Gómez de manera muy particular, cuando se refirió a todo esto de manera previa y de hecho anunció su intervención en política mucho más allá de lo que es el resultado de la convención. Y se habla de Guido Gómez porque la verdad la pasividad de Eddie Olivares a mí me pasma. O sea, yo no sé cuál es la estrategia de Eddie Olivares. Eddie Olivares y Hipólito también. ¿Entiendes? Wow, bueno. Porque la verdad yo no, es como un caballo de Troya. Tal vez yo no lo puedo creer porque me parece que Eddie es una persona capaz, decente. Sí, pero además no. Y que yo creo que también como Guido pudo haber jugado un buen papel en la presidencia del partido, cualquiera de los dos. Sí. Ahora, lo que muchos le critican a Guido es lo que a mí no me gusta de Eddie. ¿Por qué? Tú tienes que aceptar tan pasivamente, sin por lo menos decir, mira, óyeme, me lo están imponiendo, no estoy de acuerdo, pero por disciplina y porque decidí que yo no me voy a ir de mi partido, pues aquí estoy. Pero es que no... Aquí estoy, pero sigo y me planteo tales cosas. ¿Entiendes? Y voy a avanzar en tal dirección. Por favor, me recuerda tanto a Jaime David con su pusilanimidad frente a lo que ocurrió. Está fuerte decirlo. Él fue pusilánime. Fuerte no. Yo lo que creo que es gráfico, para que la gente entienda efectivamente lo que quieres decir. Claro que cuando se pusieron de acuerdo, ahora, todo, señores, todo se revierte. Ahora, ¿tú crees que es lo mismo? Cuando se pusieron de acuerdo Leonel y Danilo para arrebatarle la posibilidad de ser candidato a Jaime David Fernández, hicieron todo tipo de trampas, sobre todo Danilo Medina, e invirtieron todo el dinero de ellos no era, ¿Tú crees que no. ¿Tú crees que es lo mismo? Él se quedó tranquilo y eso tuvo un costo político bastante grande y ese costo político, aunque en otra dimensión lo puede tener también Eddie Olivares. Reflexiona conmigo esto y con la gente. ¿Tú crees que será más fácil enfrentar, plantearse el proyecto de la reelección con una cabeza del PRM contenida con un aliado al que se le ha entregado de plano la mitad del gobierno actual, para poner un número y un porcentaje, y además con una cabeza absolutamente sumisa al proyecto de la reelección, que enfrentar el proyecto, plantear el proyecto de la reelección frente a una propuesta de candidatura de alguien que encabezase el partido? Por ejemplo, el caso de Guido. Era lo mismo Guido planteando la intervención en política más allá de la simple presidencia del partido, por ejemplo, como candidato, con el nivel de impacto que tiene en las bases de un partido que hoy tiene un presidente y un liderazgo encabezado por Abinader al servicio absoluto de las cúpulas hegemónicas del poder económico. Es como si fuera un enfrentamiento casi de clase, si es las bases contra la dirección. Es la gente más humilde del propio PRM contra una élite dirigente absolutamente entregada a los grupos económicos poderosos. Usted no puede venir aquí a votar ni a opinar porque usted lo que hace es hacer lío y da sillazo. Así. Ajá. Entonces ustedes no van. No, eso lo vamos a resolver nosotros finamente allá arriba en la cúpula, que no sabemos comportar, porque nosotros somos finos. Como quisieron poner de moda, como si fuera la pelea entre los pop y los guau guau guau. Tenemos muy claro qué es lo que queremos y nosotros sabemos hacer sonrisitas de lado y no nos vamos a embojotar como ustedes, sin servir, que lo que hacen es venir a hacer trifulca y a darse sillazo y eso no vamos a permitirlo. Por eso hoy están tan orgullosos. Señor, mira. Pero es una barbaridad que pasen increíble. Cosas, porque a quienes jugaron el papel estratégico para poder derrotar la estrategia, valga la redundancia, definida por el
PLDismo con Danilo a la cabeza para fracturar el PRD y quedarse con la franquicia y estimular... Y no me saques a Leonel de ahí. No, dije el PLD. Y en el PLD en aquel tiempo era presidente del PRD. PLD. Estaban ahí. Claro. Entonces estaban juntos. Esa estrategia para hacer eso fue diseñada incluso bajo el liderazgo principal de Leonel Fernández. Y se desarrolla y se pone en práctica de manera efectiva con Danilo Medina. Ahora, ¿qué es lo que logran? Poner a Miguel Vargas y la franquicia del PRD al servicio de la lógica de continuidad del PLD. Quien resistió y derrotó eso, puesto en combinación con Abinader, con quienes encabezaron el PRM, fue Guido Gómez. Y sin embargo, mira cómo le pagan. Pero implosionó después esa estrategia en el PLD. Pero claro. Y se partió en dos, de manera definitiva. Claro. Porque ahí, y está lo bueno que tú lo planteas, y ahí entra la crisis de todo el sistema político, y entra la crisis de los partidos tradicionales, y plantea una crisis que va a profundizarse ahora, porque ahora quien enfrenta el proyecto de la reelección y la cúpula del PRM entregada a los grupos económicos hegemónicos es Leonel Fernández, que tiene mucho más confianza en esa cúpula hegemónica empresarial que el propio Luis Rodolfo Abinader, que sencillamente ha funcionado casi haciendo un gobierno o siendo la cabeza de un gobierno en el que el PRM no gobierna, sino los grupos económicos. Tú, quien tiene mucho más confianza es el otro, que cometió el error de hacer, en base al Estado, en base al gobierno, un grupo económico capaz de competir con los grupos tradicionales. Tú me estás hablando del gobierno. Tú me estás hablando de Leonel Fernández. De Leonel Fernández. Claro. Entonces, ahora, está interesante el acontecer político. Está muy interesante el escenario, porque aquí de cara a lo que son las próximas elecciones y quién va o tocará reencauzar, porque de alguna manera esto tendrá que reencauzarse. Por un lado, ese es el gran desafío, y el otro, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa en este país? La situación del sistema de partidos, claro. Que tú dices que no llegamos tarde, pero que llegamos tarde a muchas cosas, y cuando los procesos comenzaban en Perú y que después pasaron a Venezuela y que después vimos lo que pasó en Ecuador y así en muchos países de la región, nosotros estábamos aquí creyéndonos que nosotros teníamos y que teníamos un sistema de partidos sólido, y la gente pidiendo a gritos que las formas de hacer política aquí no son las que la gente quiere, que ese perfil del liderazgo no es para la gente, no son ningún líder, es nada. Y la gente está claro que después de Peña Gómez, Juan Bo Balaguer, cada uno en sus escenarios y espacios, con sus características, eran líderes. Pero por supuesto, y entonces eso se dio casi por la vía natural, porque se fueron yendo uno tras otro, por la muerte normal, por lo que es el proceso de vida. Por la muerte natural, a que habían algunos que no merecían una muerte tan natural y tan nice. Sí, obviamente. Sin embargo, el problema es que eso generó aquí un vacío político. Que no hablo ni de Peña, Diego. Un vacío político que no ha podido ser llenado y cuyo intento por llenarlo se llevó los 20 años de PLDismo y terminaron fracasados los dos ejes del mismo, los dos que ensayaron de presidente, tanto Leonel como Danilo Medina, por la misma culpa y por la misma cosa que fue la corrupción. Claro. Con un pueblo que entendió el tema de la corrupción, viendo la cuestión de la impunidad y por tanto dando un salto en su conciencia política que no vuelve atrás y que la va a pagar el propio PRM ahora. Con la muerte del presidente Joaquín Balaguer, que lo hemos analizado, o antes, un poquito antes, es cuando entra al escenario el Partido de la Liberación Dominicana para nosotros tener entonces el tripartidismo con opción de poder. Es ahí, yo creo que fue en no fue en 1900. Máximo Gómez con Kennedy, Balaguer absolutamente diciendo el camino es malo, está cerrado, que era precisamente el ajuste de cuenta malvado contra Peña Gómez, con el acuerdo de esa cúpula que terminó corrompida de la peor manera del PLD. No, vinieron ellos con un máster en indecencia y en corrupción. Y eso llegó a tal punto que envenenó una parte del propio PRD. Sí, pero vamos a decirlo con nombre y apellido. Leonel Fernández vino con un máster en indecencia, y lo peor es que había un proceso y había una generación y había un tránsito que tenía que hacer generacional, que creía que podía hacer las cosas distintas. Y yo me cuento dentro de ese grupo. Y ahora juega de nuevo. Pero el lastre de esos 3 periodos era muy difícil. Haciendo un nuevo atentado
a la memoria histórica y a la tradición, y por eso es importante hablar de la historia y recuperarla. Claro. Lo vamos a hacer en esta semana, porque lo hace ahora en nombre de una franquicia política, desde la que trata de recuperar hasta la tradición patriótica de la raza inmortal y de la generación heroica de Manolo Tavares, de verde y negro, justamente del 14 de junio. Ahora. Y esa franquicia la registra como una empresa, explíqueme usted, que dirigen él y Radamés Jiménez, su ex procurador. Búsquenlo ahí en ONAPI para que ustedes vean con lo que te van a encontrar. Vamos a la pausa, venimos con el tema, venimos con otras cosas. Bien, aquí estamos de regreso, Fernando. Interesante la discusión que teníamos, porque no sé por qué desde algunos medios de comunicación nos queremos quedar nada más en lo que está pasando en uno y otro partido y no ver de conjunto todo el sistema de partidos. Claro. Que yo creo que es lo que tenemos que hacer. Y hay que hacerlo desde la preocupación, porque en esas situaciones cualquier cosa se cuela. Sobre todo cuando aquí hay gente tan sinvergüenza, tan caradura, que tú lo ves a través de los medios y a través de las redes, y hablan como que ellos no han tenido nada que ver con lo que pasa en este país, como que no han apostado y contribuido a todo esto. Pero además, algo que yo repito mucho, es porque nosotros tenemos que estar condenados a seguir recorriendo esa galería de los examores, del más malo o menos malo, ¿no? Que es a lo que, por supuesto, como estrategia de alguna forma se ha querido limitar a la gente. Entonces, yo creo que es muy preocupante lo que ocurre en estos momentos, precisamente por eso. Porque con la situación que tiene el PRM que acabamos de ver, con el PLD en Capilla Ardiente, ¿qué es lo que nosotros tenemos como partido sólido? La franquicia que compró Leonel. Eso, o sea, la fuerza del pueblo. Yo creo que eso deja mucho que desear. No, eso pone al desnudo, habla de el vacío de liderazgo. Y corrijo, no que compró, sino que adquirió. Y el vacío de liderazgo y la severa crisis del sistema de partido y del sistema político. Claro. Porque cuando hay un cuestionamiento en la credibilidad de ese sistema de partido y en las formas institucionales súper y extra manipuladas, como ha pasado en nuestro país con todo el sistema electoral, entonces lo que hay es un cuestionamiento de conjunto del sistema y por tanto una modificación del estado de la conciencia colectiva. Aparece entonces la necesidad de una búsqueda. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Fíjate, aquella reunión del Mogote fue de Hipólito con los PLDs. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? El presidente Abinader tiene que aceptar que su contrincante, y preferirlo, es Leonel Fernández. Pero al mismo tiempo es la oportunidad en que quien fue aliado histórico en la última fase del danilismo, que en el PRM y en esa fracción que fue Hipólito, también aproveche las condiciones ahora para construir una nueva impunidad alrededor del sector del PLD Danilo, porque al final de la jornada quien lo captura sería en parte solo Leonel Fernández si esa jugada no se hace. O sea que lo que ha estado... Que el PLD pasa a ser, el PLD formal pasa a ser un espacio en disputa entre el proyecto de la reelección y la captura que intenta hacer como recuperación, Fuerza del Pueblo, desde el liderazgo de Leonel Fernández. Entonces eso nos plantea la vuelta hacia atrás por todas las vías. El retroceso. Tú dices... el retroceso político. La disputa entre, tú dices que la franja hipolitista y Fuerza del Pueblo, o Luis Abinader. No, la franja hipolitista necesita hacer una mayor captura de gobierno porque no puede tener una propuesta electoral propia. Claro. Como tiene una parte del gobierno ahora, nosotros tenemos que mantenerla, sino asegurar esa cuota y mucho más allá, pensando a futuro.
tras el cierre del camino al liderazgo PRMista actual y ante la imposibilidad de que el leonelismo se cuele de nuevo en momentos donde el cuestionamiento no le ha dado oportunidades ni chance. Entonces lo que está pasando ahora es justamente eso, esa labor de bisagra del sector de Hipólito respecto del tema PLD, lo que hace confirmar que el PLD formal, institucional, es un espacio de disputa, en disputa. Son, no se puede decir todavía despojos, porque conserva una franja importante del electorado tradicional construido en 20 años de clientelismo brutal. Es verdad que lo conserva. Ahora, como no tiene capacidad de recomponerse políticamente como propuesta el PLD ahora, quien encarna esa posibilidad es el leonelismo, desde una nueva franquicia política, pero con la posibilidad de capturar una buena parte de los despojos del PLD. El PRM con Abinader y la reelección tiene que impedir eso. Pero ¿tiene alguna posibilidad Leonel Fernández, con todo el lastre que implicó su paso por el gobierno? Si aquí no hay la construcción de una alternativa diferente que restaure la esperanza en un país decente, en el pueblo dominicano, no te olvides que Balaguer fue electo a su manera con el 13% de la población en una ocasión. Sí, porque aquí el sistema político está hecho para el oligopolio. Además, después de los 12 años, y como este es un alumno aventajado de Balaguer, después de 12 años Balaguer volvió en el 86, que por cierto hoy es la efeméride. Así es, y que hablábamos al principio. Entonces, las condiciones políticas lo que sí plantean es un severo resquebrajamiento de las posibilidades de cambio natural y sin problema de los grupos tradicionales en un momento en que el país está lejos de superar las tendencias a una crisis más profunda desde el punto de vista socioeconómico y desde el punto de vista sociopolítico. Como la crisis aquí camina y la región ofrece caldo de cultivo para eso y la situación internacional facilita ese tipo de cosas y la situación de la política de los Estados Unidos en la región también lo facilita, lo normal es que las condiciones políticas sigan evolucionando para plantear aquí el peligro de una situación de inestabilidad política en el país en el que las ofertas de solución no pueden venir desde los grupos tradicionales y aparece la posibilidad. Algunos hablan de un outsider político, ¿no? Pero aquí sí está absolutamente claro de que se necesita una referencia. Un outsider político sería, y entonces estamos en tiempo. ¿Cuál es el problema de esta institucionalidad? De que, ¿cuánto duró el PRM para constituirse en partido y ser gobierno y ya lleva 2 años? 7 años tiene ya. ¿7? 5. Sí, pero ese fenómeno se construyó de la noche a la mañana y casi no se sabía ni se veía que sería posible y se construyó. Y se pudo derrotar. No, pero un ejemplo más claro de eso es lo que pasó en Chile. Sí, Chile tiene características similares a lo que debería de ocurrir aquí. Chile y otros puntos de América Latina y lo que sigue pasando, punto por punto. Entonces, yo pienso que la República Dominicana, que además ha dado muestra de tener capacidades, el pueblo dominicano de entender cosas rápidamente, aquí ha llegado a un punto en que es obligado discutir este tema. Pero óyeme una cosa, yo creo que sí, yo creo que eso hay que empezar a discutirlo. Ojalá y se lo entiendan las fuerzas sanas de este país, a los que le duele la República Dominicana, que tienen una actitud por lo menos decente. Está bien, pero yo creo que hay que empezar a discutirlo, pero también hay que ver los distintos escenarios en todo este proceso, a 2 años de tiempo de las próximas elecciones. Digamos que ese outsider político no se avanza lo suficiente. No, yo no creo en el fenómeno de los outsider políticos planteado así. Yo sí entiendo que aquí hay un vacío de liderazgo que se va a llenar en el marco de un debate, de una discusión, de una confrontación sociopolítica y político-social aguda, de clase, donde lo popular tendrá que aparecer. Está bien, pero yo no sé qué podría, no me atrevería, no sé, habrá que ver cómo evoluciona todo en este plazo, en este tiempo. Ahora, lo que sí es cierto es cómo avanza entonces la FUPU, succionando al PLD, al PLD de Danilo, y lo que pasa en el PRM. ¿Cómo podemos nosotros ver ese escenario?
Porque la verdad, ¿cuál es el giro que tendría que dar Luis Abinader? Evidentemente que para muchos las cosas como van hasta ahora no están bien, ¿no? Y el otro, bueno, hablamos también, muy a pesar del ejemplo con Balaguer, hablamos de un lastre, la gente vive muy crispada todavía y con muchos, muy fresco en su memoria, lo que fueron los 3 periodos de gobierno de Leonel Fernández. Me disculpas, si se desarrolla el análisis a partir de eso, visto es un eso escenario nada más, no es un pero escenario. es que ese escenario está incompleto. Porque es como si estuvieran estos dos polarizando. Si estuviesen polarizando. Y según los estudios hechos por ellos ¿Podría mismos, pasar eso? No, pueden polarizarse si en el sistema político dominicano no te aparece, si en las condiciones políticas del país no te aparece una fuerza cuestionante. Pero lo cierto y efectivo es que en los estudios que están haciendo ellos de mediciones electorales, de preferencia, siempre se habla de 3 polos. Ahora, recientemente, ellos. Porque están hablando del danilismo. La posibilidad de la propuesta del PRM con la reelección, lo que se vislumbra alrededor de el expresidente Leonel Fernández, pero ambos no concitan la atención más que del 60-65% de la gente políticamente activa y con actitud electoral. Aquí hay un 33%, según los estudios de ellos, que preferirían una opción diferente en los estudios. Está bien, pero óyeme, la gente ya de plano entonces ya descartó totalmente a los PLD de Danilo. De Danilo, no, lo primero que ellos mismos no se atreven a proponerse como un eje al final de la jornada. Porque Danilo no acaba de salir para ninguna parte. Sí, no importa, pues el problema y el peso del tema de la impunidad, no solo a nivel del pueblo. Pero que también Leonel carga con ese lastre. Sí, pero formalmente el asunto ha descansado esencialmente en los hombros del PLDismo danilista. ¿Por qué? Por la alianza que hicieron los leonelistas con el gobierno de Abinader. Ahora, ¿qué es lo que pasa? O sea, que tú crees que forzar con Danilo, con Leonel Fernández, puede llegar aquí, hasta Luis Abinader. ¿Puede llegar al gobierno del PRM? Pero por supuesto. Entonces el gran problema está planteado en ese sentido. ¿Cuál es la y vía? Es necesario. Me encantaría que me desarrolle eso. Claro, es necesario entonces que se entienda que tanto en la crisis del PRM hay una fracción que tiende a articularse con elementos que están en la calle, en la ciudadanía, que tienen que ver con la tradición de la impunidad, que tiene que ver con fuerzas progresistas, con fuerzas populares, con sectores de izquierda, que tienden a converger en esta situación y están en el marco de ese 33% que no quieren ni una cosa ni la otra, que no quieren ni el danilismo, ni el danilismo-leonelismo expresado en el entonces sería como y la otra alternativa. ¿Serían entonces amigos con derechos Hipólito, Danilo, Abinader y Leonel? No, eso es viejo. Lo que yo te digo es que quedarse eso. Yo sé que fue bien, espérate, pero no me estoy refiriendo al proceso de las elecciones, me estoy refiriendo ahora y por cuestiones distintas, porque tú me estás diciendo... ¿De qué se acusa el sector de Hipólito? Es de procurar un tema de impunidad al PLD en su conjunto para evitar salvar el leonelismo. Le está dando un espaldarazo a Danilo. Así es. Pero estos no pueden tampoco enfrentar duramente a Leonel precisamente no solo porque fue su aliado. Por su aliado. No solo porque fue su aliado, sino porque no puede victimizarlo ahora para que él se lleve el PLD entero. Tiene que apostar, siendo anuente a la nueva impunidad, a los danilistas. Pero esas nuevas impunidades que también le tocan a Leonel, tú me dices que ¡pum!, dan un salto y caen en el PRM, en el gobierno. Claro, porque ¿quién lo va a pagar políticamente frente a un pueblo que se empantalonó casi 4 años en lucha contra la impunidad y que quería cárcel para todos los corruptos? Yo no entiendo cómo el alcance de lucha contra corrupción e impunidades a Leonel alcanza al PRM. No es que lo alcance en materia de la acusación, por ejemplo, de corrupción. No, es el costo político que implica no castigarlos. Porque eso fortalece a quién, no es el outsider, fortalece ese 33% que implica sectores del PLD, sectores del PRM y la calle, que no encuentra satisfacciones en una actitud de gobierno que lo que has hecho es reproducir más de lo mismo y cualquierizar al PRM tanto que es un gobierno hecho al servicio de las élites dominantes, que fueron los mismos grupos que se beneficiaron de los del PLD. ¿Cuál debería ser la estrategia de Luis Abinader entonces en esta coyuntura? La única estrategia que tiene un proyecto de continuidad de eso implica una actitud de verdad contra la impunidad.
Y eso implica no solo cárcel para los danilistas, sino que eso arrastra hasta los leonelistas y se casaría con la gloria. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que si hace eso, se enajena el poder de los grupos que están efectivamente dirigiendo el gobierno ahora, que es la élite dominante, porque los grupos económicos que tienen un pie monopólicos también en la fueron los principales beneficiarios de los procesos de corrupción PLDistas. Entonces, viene y le sacan esos grupos económicos poderosos la alfombrita al gobierno. Y con quien no quiere pelear la cúpula y la élite del PRM es justamente contra esos grupos económicos. Por eso es la ventaja en lo popular que tiene Guido en la pelea interna por el control político del partido. Y por eso ellos ni se inmutan cuando les hablan de que este es un gobierno empresarial. Claro, pero la verdad que tú lo ves cargo por cargo, puesto por puesto, política por política. Este es el gobierno de la nueva privatización, de la protoprivatización, de APP, de fideicomiso, de entregar todo lo del Estado, señores, privatizando hasta la policía. Señores, hasta la hay que policía. hablar de política en estos días, pero hay que hablar de política intentando profundizar en el análisis. Por supuesto. Porque no es de que esa política... Eso con consignita no se resuelve. Con consigna, no, yo creo que no, porque el problema es mucho más que... Ni con cosas cosméticas como las que pretenden hacer el gobierno para entretenernos y nos sacan de una cosa a otra. Por eso el tema de cómo se maneja lo de la policía, de cómo se maneja el problema de la salud, de cómo se manejan los salarios, todo. Porque creen, y es un falso cálculo y una copia errónea de la manipulación PLDista. Ellos piensan que la realidad no existe sino la percepción. La perfección. Y como creen eso, creen que nos pueden manipular sobre la base de los hallantes y poner una noticia importante hoy para acabarla con otra mañana. Vamos a seguir hablando de política aquí en Punto Crítico, por supuesto que sí, durante toda esta semana el escenario está bastante interesante, muy interesante. Por hoy terminamos, señores, así es que mañana es martes y nos reencontramos, Fernando, gracias. Nos vemos mañana.